Buenas noches, compañeros. Buenas noches, ingeniero. A continuación vamos a presentar sobre la norma internacional de información financiera 2, pago basado en acciones. Ya. Según datos encontrados en ChatGPT, nos dice que la norma internacional de la información financiera 2 se centra en los pagos basados en acciones, que son transacciones en las que una entidad adquiere bienes o servicios a cambio de instrumentos de patrimonio, como acciones o opciones sobre acciones. Eh, el año de nacimiento de esta norma fue emitida por primera vez en el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad en febrero de 2004. Entró en vigor para los periodos contables que comenzaron a partir del 1 de enero de 2009 y como objetivo principal tiene especificar la información financiera que debe revelar una entidad cuando realiza transacciones de pagos basados en acciones. Uno de los datos que encontramos en un artículo científico de Vernon Mason Figueroa 2020 nos dice en los ámbitos de aplicación de los pagos basados en acciones, nos descarta dos posibles pagos, que es pagos a empleados y pagos a proveedores, en donde los pagos a empleados es donde las empresas a veces ofrecen a sus empleados la oportunidad de comprar acciones de la empresa en el futuro a un precio fijo. Esto se da como incentivación a los empleados para así obtener ganancias y ejercer mejor el ambiente laboral. Pagos a proveedores. Algunas de las empresas también optan en ofrecer acciones a sus proveedores más importantes como forma de pago. Esto les ayuda a tener relaciones sólidas con con proveedores claves. Ya. Podemos también encontrar en otro artículo científico y también hicimos una comparación técnica con la norma vigente que encontramos en FIEWeb, donde nos decía que aquí Percy Vinches Olivares 2021 menciona que las regulaciones contables respecto a los pagos basados en acciones y los requisitos que estas normas tienen respecto a las revelaciones contables de los pagos basados en acciones se presentan en la nota de los estados financieros como parte de la información financiera que debe de tener una entidad. Aquí también nos hablan sobre tres tipos de transacciones que nos podemos encontrar sujetas a la norma de norma internacional de información financiera 2. La primera transacción nos habla sobre el pago basado en acciones que se liquida con instrumentos de patrimonio. Se dirán que son los instrumentos del patrimonio. En sí, los instrumentos del patrimonio son un contrato entre una entidad y un tercero donde se establece estos tipos de pago con acciones. En este tipo de transacción, la empresa emite acciones u otros instrumentos de patrimonio como forma de pago por bienes o servicios recibidos. Es decir, este es un tipo de instrumento de patrimonio. Un ejemplo claro podría ser las opciones sobre acciones, que son un contrato financiero que otorgan al titular el derecho, pero no la obligación de comprar o vender una determinada cantidad de acciones a un precio fijo en una fecha de vencimiento específica. Para dar un mejor entendimiento, supongamos que una persona X trabaja en una empresa que le otorga opciones sobre acciones como parte de su paquete de compensación. La empresa le otorga a esta persona 10 opciones de compra de acciones a un precio de ejercicio de 10 dólares por cada acción. Es decir, en este caso tendría $100 en acciones. Y supongamos que la fecha de vencimiento es de un año. Esta persona decide comprar
estas acciones. Y pasado el año, el precio de mercado de las acciones de la empresa ha subido significativamente. Ahora se podrían cotizar a $15 por acción. Entonces, entonces, en conclusión, en este tipo en este tipo de caso, esta persona obtiene un beneficio, ya que el valor de la acción subió y ahora en sí obtiene $150 en acciones. En otro posible escenario podría ser que la acción también podría bajar y no generaría este beneficio, sino una pérdida, una mala inversión, se podría decirlo así. Eh, ya. En la segundo tipo de transacción de pago basados en acciones que se liquida en efectivo, aquí la entidad paga una cantidad en efectivo como contraprestación por bienes o servicios recibidos y este pago está vinculado al valor de las acciones de la entidad. Es decir, al momento del pago de eh, al momento del pago, se pagaría en acciones a un determinado tiempo y un determinado tiempo donde se efectivizarían estas acciones y se pagarían en efectivo. Es decir, en la primera transacción se paga con acciones, en la segunda transacción está pagando con efectivo, pero está registrando al principio acciones y efectivizándose ya se paga en efectivo. Ya, la tercera transacción nos habla sobre el pago a sanciones que se liquidan en efectivo o con otros activos mediante la emisión de instrumentos de patrimonio. En algunas transacciones con pago basados en acciones dan a la entidad o la contraparte la opción de liquidar la transacción en efectivo o mediante la transferencia de instrumentos de patrimonio. En este caso, la entidad contabilizará la transacción como una transacción con pago basado en acciones que se liquida en efectivo. Estas transacciones en sí nos quieren decir que ofrecen la opción de elegir entre pagar en efectivo o con otros activos o emitiendo acciones como forma de pago por bienes o servicios recibidos donde la NIF 2 proporciona orientación como que cómo se debe contabilizar este tipo de transacciones, tanto si se opta por liquidar en efectivo o como si se emiten instrumentos de patrimonio, destacando la importancia de medir correctamente el valor de los activos o pasivos involucrados, en este caso los instrumentos de patrimonio. Mm, ya. Bueno, ¿qué establece la norma para estos planes de opciones de acciones? Primero, debemos medir el valor equitativo de estas opciones accionarias, para lo cual vamos a utilizar este valor equitativo, o lo que también podría llamarse el valor de mercado en la fecha en la que se otorga la opción. Como segundo paso, tendríamos que debemos reconocer el costo periódico. ¿Cómo lo vamos a reconocer? Pues lo distribuimos durante todo el periodo de servicio que se requiere para otorgar la opción. Y por último, vamos a tener el reporte a los estados financieros. Esta afectación se vería tanto en el estado de resultados como en el estado de situación financiera. En el reporte de los estados financieros, en el reporte de los estados financieros tenemos un efecto en nuestro estado de resultados, como un aumento en los gastos de compensación, una cuenta con nuestros gastos operativos y también tenemos el aumento en el capital contribuido, es decir, en nuestro capital contable como una venta de garantías. Eh, Mediante las revelaciones en las notas de los estados, podemos decir que en el estado financiero, en el cual podríamos describir el plan de acciones que tenemos, se informa acerca de todas las opciones, las que están otorgadas, las que están ejercidas y las que están en circulación, y cualquier otra revelación pertinente sobre estos planes de opciones compensatorios que serían otorgadas a diferentes ejecutivos. La norma nos plantea las diferentes fechas y lo que se debe realizar en cada una de estas fechas durante todo el periodo del plan accionario. Lo primero es la fecha de concesión, lo que nos lleva hasta la fecha de irrevocabilidad.
o consolidación. Se preguntarán qué es la fecha de concesión. Bueno, es cuando se establece, es cuando se acuerda o se establece un acuerdo, valga la redundancia, entre la empresa y los terceros. Ahora bien, ¿cuál es el periodo de irrevocabilidad o consolidación de la empresa? Es el periodo en que se da de entre la fecha de concesión y la fecha de consolidación. Tenemos durante este periodo, el periodo en el que se satisface las condiciones para la irrevocabilidad, es decir, que se cumplan todas las condiciones para poder lograr ese plan accionario. Y por último, se dice también que la norma contabiliza los servicios a medida en que se han prestado por la otra parte también. La fecha de consolidación, ¿qué es esta? Que es la consecución del derecho que tienen los terceros a recibir el pago basado en acciones durante y si se cumplen las condiciones pactadas, durante el tiempo y si se cumplen las condiciones pactadas, perdón. Para ejemplificar lo anterior, tenemos un caso práctico. Bueno, el caso práctico nos dice que el día 1 de junio del 2021, es decir, el año 1, la empresa llega a un acuerdo con sus 12 directores para otorgar 700 opciones sobre acciones a cada uno, bajo las condiciones de que permanezcan en la empresa por un periodo de 3 años, a contar de la fecha de concesión, y además que las ganancias de las acciones de la empresa logren un incremento de un 45% sobre el valor al 31 de mayo del 2024. El valor razonable de la opción sobre las acciones al 1 de junio del 2021 está cada una en $550. Con base a un promedio ponderado de probabilidades, la empresa estima que 2 de los 12 directivos de la empresa dejará la entidad antes de cumplirse el plazo de los 3 años exigidos para ejercer la opción. Entonces, tenemos para el año 1 el supuesto de que todos los directivos continúan en la empresa, pero aún mantiene su proyección de rotación del personal. Entonces, tenemos 700 opciones. Estas 700 opciones las multiplicamos por los 10 ejecutivos, porque estos son los que van a permanecer en la empresa durante los 3 años, según nos dice la estimación realizada por la empresa. Y tenemos que el valor razonable de la opción es de 550, como está en el ejercicio. Eso nos da un total durante todo el periodo de concesión de $3.850.000. De esta manera, vamos, según dice la norma, debemos registrar conforme vaya analizando ese periodo de concesión de irrevocabilidad. Debemos de realizar el ajuste en nuestros registros contables. Entonces, si tenemos que son 3 años por 12, tenemos los meses totales 36. Multiplicamos los 3 por 12. Pero en el periodo 1, o es decir, en el año 1 al 31 de diciembre, al cierre de la empresa han transcurrido 7 meses desde la fecha de concesión hasta nuestro cierre contable, para lo cual entonces tenemos el gasto del primer año en $748.611, resultado que obtuvimos al dividir los 3.850.000 entre los 36 meses totales, y esto multiplicado por los 7 meses transcurridos. De esta manera registramos un gasto por compensación empleados contra un efecto contra un efecto en nuestro patrimonio con una cuenta que se llama garantías en acciones comunes por este valor de 748.611. Ahora vamos al supuesto del año 2. Para el año 2 vamos con otro supuesto, el cual nos dice que 2 directivos dejan la empresa durante este año y no se esperan más retiros. Entonces, tenemos las 700 opciones, las multiplicamos por los 9 ejecutivos. ¿Por qué 9? Porque ya no son 12. Ya estos 12 ya no le vamos a restar 2, sino le vamos a restar 3, porque fueron los que dejaron la compañía. Esa es nuestra nueva actualización del supuesto.
según las condiciones de nuestro plan accionario por el valor razonable, Los 550 que están ahí en el valor razonable, tenemos ya que nuestro gasto de compensación total cambia a 3.465.000. Tenemos entonces que el total de los meses siempre son 36. Pero ¿cuántos han transcurrido ya el 31 de diciembre? Hacemos el cálculo del año 2. Han transcurrido 19 meses. Dividimos entonces los 3.465.000 entre los 36 meses totales. Multiplicamos por los 19 meses transcurridos y tenemos un total de 1.828.750 para el año 2. Este sería nuestro gasto en el año 2. Sin embargo, ya teníamos registrado una parte en nuestro año 1. El 1.828.750 tenemos que quitarle lo que ya teníamos registrado en el año 1, que era 748.611, por lo que el gasto del periodo para el año 2 se convierte en 1.080.139. Así, también ajustamos las mismas cuentas, es decir, el gasto por compensación a empleados con las garantías en acciones comunes. Ahora vamos al supuesto para el año 3. Vamos a ver qué pasa en el año 3. Nos dice que el resto de los ejecutivos continúan en la empresa. Entonces, quiere decir que continúan siempre los 9 ejecutivos, los sobrantes, por lo que nuestro gasto se mantiene. ¿Qué pasa ahora? Estamos en el año 3. ¿Cuántos meses han transcurrido al año 3, a diciembre del año 3? Bueno, ya han transcurrido 31 meses, que se convierten en los 7 primeros, sumamos los 12 del año 2 y los 12 del año 3. De esta manera tenemos que el gasto acumulado al año 3, debe de ser de 2.983.750. Si ese es el acumulado, tenemos que registrar la diferencia a la fecha de cierre. Igualarnos, para igualar tenemos que restar los 2 ajustes de los periodos anteriores. Pero para entonces, nuestro gasto del periodo reconocido será el 1.155.000. Restamos los 2.983.750 y a este le restamos los 2 periodos anteriores. Llegamos al año 4. El supuesto nos dice que los restantes directivos continúan en la empresa, pero la exigencia de incremento del valor de las acciones no se cumple. Por lo tanto, no se puede ejercer la opción sobre las acciones y las acciones expiran. El último asiento de ajuste realizado fue al 31 de diciembre del año 3 y el vencimiento de las opciones sería al 31 de mayo del año 4, por lo que todavía nos queda un periodo de unos meses por registrar ese gasto de compensación. Ya sabemos que el gasto total compensatorio para los 3 años es de 3.465.000, como se indica en la diapositiva, pero tenemos que registrar lo que nos falta. Entonces, bueno, a ese gasto total le restamos todos los ajustes que hemos realizado en los periodos anteriores y tenemos que el gasto del periodo para el año 4 es de 481.250. Y registramos y hacemos un asiento de ajuste, el cual sería cerrar esta cuenta de garantías en acciones comunes. Como la cerramos con una cuenta llamada superávit pagado de garantías expiradas por el valor de 3.465.000 al año 4. Nos faltaba resolver los meses del año 4. Entonces, tenemos el supuesto de que 4 de los directivos ejecutan la opción, dado que sí se cumple el incremento de las acciones y las demás expiran. Al registrar las mismas cuentas, los gastos por compensación de empleados contra la garantía en acciones comunes, tenemos que la cuenta de garantías, un total de 4
de 4.665.000. Lo que hacemos al expirar esas garantías que ya no se puedan cumplir, las garantías en acciones comunes. Y por último, tenemos el otro supuesto para el año 4. ¿Qué sucede en este momento al ejecutar los directivos? Esas opciones, las empresas proceden a emitir esas acciones para esos ejecutivos. Los ejecutivos que se muestran en la diapositiva son 4. Estos 4 ejecutivos los multiplicamos por las 700 opciones otorgadas, que nos da un total de 2.800 acciones a emitir. Procedemos a determinar cuál es el capital social al que debemos registrar. El supuesto nos dice que si tenemos un valor nominal por cada acción de $400, este valor nominal lo multiplicamos por las 2.800 acciones a emitir. Entonces tenemos un capital social de $1.120.000. Ahora bien, si la venta de las acciones lo habíamos otorgado en $450, como nos decía en el ejercicio, en ese monto se le iban a vender las acciones a los ejecutivos. Entonces, recibiremos un total de efectivo de $1.260.000. Ahora bien, ¿cuántas son las garantías que se van a ejecutar? Serían $1.155.000. ¿Cómo determinamos ese valor? Hacemos el total de las garantías dividiendo entre los ejecutivos que estábamos manejando, es decir, los 4 ejecutivos. Y bien, entonces tenemos que el total recibido en efectivo, más nuestras garantías ejecutadas. A esta le restamos obviamente nuestro capital social, que es el valor nominal. Quiere decir que tenemos una prima en acciones de $1.295.000. De esta manera registramos ¿qué recibimos? Recibimos bancos por $1.260.000. Repusimos también nuestras garantías comunes y emitimos nuestras acciones y nuestro efecto en el patrimonio. Por otro lado, las garantías que no se ejecutaron, o sea, que ya expiraron, las cerramos la cuenta de garantías en acciones comunes, como lo hicimos anteriormente, usando la cuenta de superávit pagado en garantías expiradas por el valor de $2.310.000. Em, en base a la información obtenida, llegamos a la conclusión que la NIF 2 de pago basada en acciones establece los requerimientos contables de las transacciones financieras vinculadas al reconocimiento de bienes o servicios de empleados o terceros en los que tenga que liquidar mediante emisión de instrumentos de patrimonio o efectivo o ambos. Los criterios de medición a valor razonable. Adicionalmente, es necesario que las empresas que tengan pagos basados en acciones cumplan con las revelaciones solicitadas por la NIF, de tal forma que el usuario de la información financiera comprenda y conozcan que el impacto que tienen los pagos basados en acciones en la estructura financiera de la empresa. Ya. Y aquí adjuntamos un pequeño glosario donde pueden verificar algunas palabras que no pudieron entender. Y también adjuntamos la biografía de donde sacamos la información, tanto como ChatGPT. Bueno, en sí las IAs de inteligencia artificial y los artículos científicos, donde hicimos la pequeña comparación. Y eso sería todo. Gracias. Gracias.